Proyecto de ley del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas de la Provincia de Tucumán. Título I del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, PLP. Capítulo 1 de la creación del sistema. Artículo primero. Créase, en el ámbito de la provincia de Tucumán, el Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, PLP, que está sujeto a las regulaciones de la presente ley, y a la reglamentación que al efecto establezca el Poder Ejecutivo. Capítulo 2 de su naturaleza y su objeto. Artículo segundo. El Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas es, a los efectos de la presente ley, el ente público estatal provincial, cuya organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, propios o contratados, persigue el logro de una finalidad de capacitación y de enseñanza de las prácticas laborales y productivas, a través de la realización de actos o de la prestación de servicios, directos o derivados, para beneficio de los alumnos de los establecimientos educacionales provinciales con especialización laboral, de los internos del Servicio Tutelar de la Minoridad, de los internos de efectores provinciales de salud mental, de los internos del Servicio Penitenciario Provincial, y de los asistidos por el Servicio Provincial de Acción Social en general. Artículo tercero. Para el cumplimiento de las finalidades del sistema, esta ley consagra a. El derecho a gozar de los beneficios de la enseñanza de la práctica laboral y productiva que el sistema le concede al menor tutelado por el Estado. B. La organización, la habilitación y el funcionamiento de talleres provinciales de promoción de prácticas laborales y productivas. C. El arancelamiento de los trabajos realizados y de los servicios prestados por los talleres del inciso anterior, y la redistribución del producido del mismo. D. El financiamiento del sistema con fondos provenientes de la administración, o de la disposición, de los recursos ociosos, subutilizados o excedentarios del dominio privado del Estado, y con el producido resultante de las prácticas laborales y productivas de los talleres del inciso B. E. La financiación de las erogaciones corrientes, y de las inversiones menores de capital, de los talleres mencionados. F. El pago de peculios, subsidios, subvenciones o becas, a los beneficiarios del artículo segundo que integren la actividad laboral y productiva de los talleres del inciso B. G. La promoción y la financiación de microemprendimientos productivos. H. La bonificación a los instructores, en función de la contribución que realicen al cumplimiento de los objetivos y de las finalidades del sistema. I. El financiamiento de la habilitación, de la ampliación, de la readaptación o de la renovación de la planta edilicia, de la adquisición, de la reposición o de la renovación de máquinas, herramientas, muebles, útiles, instalaciones, equipos, aparatos e instrumentos de los talleres existentes o de los que se establezcan como nuevos. Capítulo 3 del régimen orgánico y funcional. Artículo 4. Incorpórase la estructura del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán. Artículo 5. La estructura del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas se integra con los siguientes organismos. A. El Consejo Administrativo. B. La Secretaría Ejecutiva. C. La Dirección de Coordinación. Capítulo 4 del Consejo Administrativo. Artículo 6. El director general de escuelas de la provincia de Tucumán es el presidente del Consejo Administrativo, que está integrado por el ministro de Desarrollo Social de la provincia Tucumán, por el subsecretario de Infancia, Familia y Medio Ambiente, por el subsecretario de Organización Comunitaria, por el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, por el subsecretario de Industria y Comercio, y por el subsecretario de Asuntos Municipales, o quienes respectivamente hagan sus veces. Artículo 7.
Son funciones del Consejo Administrativo. A. Cumplir y hacer cumplir las prescripciones que se establecen en la presente ley. B. Organizar y administrar el Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. C. Garantizar y asegurar el derecho de los beneficiarios del artículo 2 al goce de los beneficios y de las prestaciones que se prevén en esta ley. D. Fijar el plan general de acciones y presupuestarlo. E. Celebrar los acuerdos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento del objeto y de las finalidades que en esta ley se establecen. F. Administrar el Fondo Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. G. Dictar las disposiciones y las resoluciones de su oficio. H. Inspeccionar el régimen instaurado por esta ley. I. Rendir cuentas en los términos legales vigentes. Artículo 8. El Consejo Administrativo adopta sus decisiones mediante el voto favorable de la mayoría de sus miembros, y las integra con la ratificación de su presidente. Artículo 9. El Poder Ejecutivo reglamentará las modalidades que regirán para la adopción de las decisiones del Consejo Administrativo. Capítulo 5 de la Secretaría Ejecutiva. Artículo 10. El Ministro de Desarrollo Social, o quien haga a sus veces, es el titular de la Secretaría Ejecutiva, y el reemplazante natural del presidente del Consejo Administrativo. Artículo 11. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo. A. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y las resoluciones que apruebe el Consejo Administrativo. B. Dictar las normas técnicas necesarias para el funcionamiento del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. C. Aprobar la ejecución de los gastos e inversiones que requiera el sistema. D. Delegar esta facultad en los términos que la reglamentación establezca. E. Dictar las disposiciones y las resoluciones de su oficio. F. Ejercer las funciones que el Consejo Administrativo le fije. G. Rendir cuentas en los términos legales vigentes. Artículo 12. El Secretario Ejecutivo será asistido por la Dirección de Coordinación del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, con arreglo a lo que se prescribe en el capítulo 6 de la presente ley. Capítulo 6 de la Dirección de Coordinación del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. Artículo 13. El Poder Ejecutivo incluirá, en su estructura organizativa, una Dirección de Coordinación del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, con las atribuciones que al efecto establezca en la asignación de misiones y funciones. Artículo 14. La Dirección Provincial de Coordinación del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas es un organismo que depende de la Secretaría Ejecutiva. Capítulo 7 del Régimen Financiero. Artículo 15. Son fuentes financieras del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. A. El Fondo Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. B. Las partidas presupuestarias que determine el Poder Ejecutivo o, en su caso, el Departamento Ejecutivo de cada municipio. C. Las donaciones y los legados, aceptados legalmente. D. Los aportes que se formulen por cualquier otro concepto no especificado en los incisos precedentes. Artículo 16. El régimen financiero está sujeto a las regulaciones que al efecto prescriben los títulos 3, 4 y V. Título 2 de la gestión del sistema. Capítulo 1 de la gestión en el ámbito provincial. Artículo 17. Son funciones programáticas necesarias para actuar el ejercicio de la gestión administrativa, funcional y operativa del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. A. La organización de la comunidad de capacitación en prácticas laborales y productivas, con la participación de los instructores,
de los beneficiarios del artículo segundo, y de las instituciones familiares, económicas o sociales. B. La articulación de recursos, de servicios y de prestaciones públicas, privadas, de organizaciones intermedias y de entidades de beneficencia. C. Organizar y desarrollar las modalidades de acceso de la población de beneficiarios del artículo segundo al régimen instituido por esta ley, respetando los derechos y garantías consagrados en el inciso A del artículo tercero y en el inciso C del artículo séptimo, con arreglo a lo dispuesto en el inciso B del artículo 11 y en la reglamentación que al efecto dicte el Poder Ejecutivo. D. La organización de talleres de prácticas laborales y productivas, asociando recursos, servicios y prestaciones estatales, privadas, de organismos intermedios y de entidades de beneficencia. E. El arancelamiento de los trabajos realizados, o de los servicios prestados, por los beneficiarios del artículo segundo, integrados a los talleres de prácticas laborales y productivas. F. La constitución y la administración del Fondo Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, con recursos provenientes de la administración, o de la disposición, de los recursos ociosos, subutilizados o excedentarios del dominio privado del Estado, y con el producido de la actividad de los talleres del inciso D. G. La redistribución del producido del arancelamiento del inciso E. H. El registro de muebles e inmuebles subutilizados, ociosos o excedentarios del dominio privado del Estado, el registro de rezagos de la provincia, y el registro de automotores a disposición del Poder Ejecutivo por orden judicial. Y, el arrendamiento, el alquiler o la venta de los inmuebles, los terrenos o los edificios, del registro del inciso H. J. El otorgamiento de concesiones de explotación, a título oneroso, sobre los inmuebles del mismo inciso. K. La venta de los muebles del registro del inciso H. L. La venta, o la recuperación, de los rezagos del registro del mismo inciso. M. La venta de los rogados del registro del inciso H. N. La acreditación del producido de lo dispuesto en los incisos I, J, K, L, y en la cuenta del Fondo Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, para la financiación administrativa, funcional y operativa del sistema, según se establezca en la reglamentación que, al efecto, dicte el Poder Ejecutivo. L. Proyectar el programa anual de actividades y presupuestarlo. O. Establecer el régimen de arancelamiento de los trabajos contratados, y de los servicios convenidos, y su aplicación en los talleres provinciales o municipales. B. Determinar el régimen de redistribución del producido del arancelamiento, para financiar los gastos de funcionamiento y las inversiones menores de capital de los talleres del sistema, para abonar peculios, otorgar becas o conceder subsidios a los beneficiarios del artículo segundo, integrados a los talleres de prácticas laborales y productivas, para bonificar al cuerpo de instructores y capacitadores de prácticas laborales y productivas, y para sufragar el costo de habilitación de nuevos talleres, la modificación de la planta física, la reposición, la renovación o el incremento del equipamiento de los existentes, o abrir líneas de crédito para el fomento de microemprendimientos laborales y productivos, según las modalidades y las proporciones que determine la reglamentación. Q. Percibir las sumas devengadas como contraprestación de Q1. El arrendamiento, el alquiler o la venta de los muebles, inmuebles, rogados o rezagos de los registros del inciso H, del artículo 17, o las concesiones de explotación constituidas sobre sus inmuebles. Q2. Los trabajos realizados, o los servicios prestados, por los menores tutelados, integrados a los talleres de prácticas laborales y productivas. Q3. Los acuerdos, los convenios o los contratos, celebrados con entidades públicas o privadas, o con organismos intermedios o entidades de beneficencia, a los efectos de lo enunciado en el apartado precedente.
Q4. El producido del retorno derivado de la aplicación del régimen de financiación de microemprendimientos laborales o productivos. Q5. Las partidas presupuestarias que, al efecto, establezca el Poder Ejecutivo. Q6. Las donaciones y los legados, aceptados legalmente. Q7. Cualquier otro aporte no especificado en los apartados precedentes. R. La coordinación de recursos y de actividades con la administración municipal. Capítulo 2 de la gestión en el ámbito municipal. Artículo 18. Podrán adherir al régimen previsto en este título, los municipios que así lo acuerden, convengan o contraten. Artículo 19. A tales efectos, los municipios deberán satisfacer los siguientes requisitos. 21.a. Cumplir y hacer cumplir las regulaciones del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, en el ámbito de la jurisdicción municipal. 21.b. Integrar efectores municipales a la red de talleres de prácticas laborales y productivas, mediante acuerdo, convenio o contrato libremente pactado. 21.c. Articular los recursos, los servicios y las prestaciones necesarios para actuar los beneficios de las prácticas laborales y productivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17. 21.d. Celebrar acuerdos, convenios o contratos ad referendum, para el cumplimiento de las finalidades que esta ley establece, sujetándose a las normas vigentes en la materia. 21.e. Tramitar la ratificación de los mismos por el Consejo Administrativo. 21.f. Administrar el producido del arancelamiento percibido, y gestionar el cobro de los importes devengados no saldados, de acuerdo con las estipulaciones que se determinan en la reglamentación que el Poder Ejecutivo establezca al efecto. 21.g. Percibir las sumas devengadas por la actividad laboral y productiva de los talleres integrados a la red del sistema, según las fuentes que se mencionan en el inciso Q del artículo 17. 21.h. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del régimen de distribución del producido del arancelamiento de las prestaciones de los talleres que se mencionan en el inciso B del artículo 3. 21.i. Formular aportes con destino al Fondo Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, en las formas y proporciones que fija la reglamentación del Poder Ejecutivo para la redistribución del producido del arancelamiento de los trabajos realizados, o de los servicios prestados por los beneficiarios del artículo 2, integrados a los talleres que se instituyen por esta ley. Título 3 de la financiación del Sistema Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. Artículo 20. Créase el Fondo Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, como cuenta especial del presupuesto general, cuyo funcionamiento está sujeto a lo que se determine en la reglamentación que el Poder Ejecutivo dicte al efecto, y a las disposiciones vigentes en la materia. Artículo 21. Cada municipio podrá crear el Fondo Municipal de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas, con arreglo a lo que se determine en la reglamentación que al efecto se establezca, y a las disposiciones vigentes en la materia. Artículo 22. Son fuentes financieras del sistema. 24.a. El Fondo Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. 24.b. El Fondo Municipal de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. Artículo 23. Son recursos del Fondo Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. 25.a. El producido del arancelamiento de los trabajos realizados, o de los servicios prestados, por los beneficiarios del artículo 2, en los talleres de prácticas laborales y productivas, según lo establecido en el inciso E del artículo 17, con ajuste a las modalidades que se fijen en la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo.
25.b. El producido del arrendamiento, el alquiler, la venta o la concesión de explotación de inmuebles subutilizados, ociosos o excedentarios del dominio privado del Estado, comprendidos en el registro del inciso H, del artículo 17. 25.c. El producido de la venta de muebles en las condiciones del inciso anterior, de acuerdo con lo establecido en el inciso M, del artículo 17. 25.d. El producido de la venta de rezagos. 25.e. El producido de la venta de rodados puestos a disposición del Poder Ejecutivo por orden judicial. 25.f. Los ingresos producidos por aplicación de los apartados 1 y 2 del inciso E del artículo 22, como retorno derivado de las concesiones acordadas o de los microemprendimientos productivos asistidos financieramente. 25.e. Las partidas presupuestarias que formule el Poder Ejecutivo o, en su caso, el Departamento Ejecutivo de cada municipio. 25.h. Las donaciones y los legados aceptados legalmente. 25.i. Los aportes de cualquier otro origen. Artículo 24. Los excedentes resultantes al cierre de cada ejercicio financiero, se contabilizan como recursos propios del ejercicio siguiente. Artículo 25. El Poder Ejecutivo, y en cada municipio el Departamento Ejecutivo, adoptarán un adecuado procedimiento de constitución, organización y funcionamiento del Fondo Provincial, o en su caso municipal, de promoción de prácticas laborales o productivas, con arreglo a la legislación que rige la materia. Artículo 26. A los efectos de lo establecido en los artículos 3, 17, 18 y 19, el Poder Ejecutivo adoptará un adecuado procedimiento que regule 2.28. La asociación de recursos, servicios y prestaciones estatales, privados, de organismos intermedios y de entidades de beneficencia. 28.b. El arancelamiento de las prestaciones de los talleres de prácticas laborales y productivas. 28.c. La financiación de los derechos que concede el sistema que se instituye por esta ley. 28.d. La constitución, la organización y el funcionamiento del Fondo Provincial de Promoción de Prácticas Laborales y Productivas. 28.e. La redistribución del producido del arancelamiento de los trabajos o de los servicios proporcionados por los talleres de prácticas laborales y productivas. 28.f. La organización y la administración del registro de muebles e inmuebles, subutilizados, ociosos o excedentarios del dominio privado del Estado, del registro de rezagos de la provincia y del registro de automotores a disposición del Poder Ejecutivo por orden judicial. 28.e. Las modalidades de acceso de la población de beneficiarios del artículo 2 a los derechos, garantías, prestaciones y beneficios que fija el sistema. 28.h. La determinación del valor de utilización económica de los bienes de los registros del inciso H, del artículo 17. 28.i. Las modalidades que reglamentan el retorno económico derivado de las explotaciones concedidas o de los microemprendimientos productivos acordados. Artículo 27. La provincia, y en su caso cada municipio, incorporará como recursos los fondos de la presente ley, incluyendo en su presupuesto los créditos correspondientes, destinados a financiar las finalidades, el objeto, las prestaciones y los servicios establecidos en ella. Título cuarto. Prohibiciones. Artículo 28. Queda excluido del régimen establecido en la presente ley. 30.a. El arrendamiento, el alquiler o la venta de muebles o inmuebles, del dominio privado del Estado, que presten un servicio productivo activo, sean utilizables, no ociosos, o declarados esenciales, para el uso de la administración provincial, o en su caso municipal. 30.b. El otorgamiento de concesiones sobre inmuebles del inciso A.
30.c. La contratación con inhabilitados, concursados o fallidos, o la que coloque bajo serio riesgo el patrimonio privado provincial. 30.d. Destinar recursos del Fondo Provincial, o en su caso municipal de promoción de prácticas laborales y productivas, fuera de lo establecido en la presente ley, en la reglamentación o en las leyes que rigen la materia. Título V. Disposiciones transitorias. Artículo 29. El Poder Ejecutivo dispondrá la incorporación progresiva de los recursos a las finalidades del sistema instaurado por la presente ley. Artículo 30. Facúltase al Poder Ejecutivo para que, por esta única vez, formule el cálculo de recursos y el presupuesto de erogaciones de la cuenta especial creada por el artículo 20 para el ejercicio 2009. Artículo 31. A tal efecto, autorízase a disponer las adecuaciones y reestructuraciones que fuere menester realizar dentro del presupuesto general sancionado por ley, al margen de las restricciones que dispone dicho texto y con la sola limitación de no alterar el balance financiero preventivo. Déjase establecido que el presupuesto de erogaciones que se formule deberá ajustarse a la estructura presupuestaria vigente para la Administración General de la provincia. Artículo 32. El Poder Ejecutivo queda facultado para ampliar el cálculo de recursos y el presupuesto de erogaciones, cuando en el transcurso del ejercicio se verifique la existencia de mayores ingresos que los calculados. Artículo 33. Los bienes, muebles, inmuebles o rodados que, a la fecha de sanción de esta ley, se encuentren arrendados, alquilados o en cesión de uso o goce, podrán quedar comprendidos bajo el régimen aquí establecido, desde la fecha de extinción de la relación contractual existente. Artículo 34. Los compromisos de venta de muebles, inmuebles o rodados, existentes a la fecha de sanción de esta ley, continuarán su curso de acuerdo con las cláusulas del contrato oportunamente celebrado. Artículo 35. Derógase toda norma que se oponga a la presente. Artículo 36. Regístrese, comuníquese, publíquese y, cumplido, archívese.